Bueno, uno de los primeros puntos era realizar la creación de una base de datos denominada agencia MDB, ¿sí? Bien, ¿cómo hago la creación o cómo empiezo con la creación? Eh, Fíjense, si ustedes van a tener la barra de herramienta en el extremo superior derecho, van a tener una entrada que es Data Source, ¿sí? Y van a tener, fíjense, en un iconito, tipo un tamborcito que dice agregar nueva Data Source. En caso que ustedes no lo tengan, para poder acceder y poder crearlo, ¿sí? Vengo acá a Data, agregar nueva Data Source, ¿sí? Cualquiera de las dos formas pueden acceder. Una vez que yo le doy, hago clic ahí, me va a mostrar para que seleccione el tipo de base, ¿sí? El tipo de database. Voy a seleccionar tipo de database. Le doy siguiente. Vamos a cantar un poquito más. 250. Ahí. Ahí está. Después voy a seleccionar, ¿sí? Yo no quiero hacer un modelo de entidad, ¿sí? De un modelo de datos de entidad, sino que quiero que sea un repositorio de almacenamiento. Por lo tanto, voy a seleccionar un dataset. Bien. Fíjense, después me va a pedir o que seleccione ¿sí? Que tengo que establecer una nueva conexión. Como estoy creando la base de datos, entonces yo tengo que ir a elegir a dónde voy a crear esa base de datos. Por lo tanto, hago clic en nueva conexión. Cuando haga clic en nueva conexión, me va a levantar un formulario, ¿sí? Acá me va a aparecer un tipo de base de datos que viene por defecto. Generalmente, si yo ya estoy usando o ya creé alguna base de datos anterior, ya me va a venir con el tipo de base de SQL Server, ¿sí? Si no, me va a seleccionar la primera que encuentre. Voy acá a cambiar para seleccionar lo que realmente la base de datos con la que yo quiero trabajar, el tipo. El tipo de base con la que vamos a trabajar es Microsoft SQL Server Data File, ¿sí? Esta es la que tengo que seleccionar. Fíjense que acá la que me había mostrado por default en su momento era Server Compact 3.5. Esa no, ¿sí? Vamos a trabajar con Microsoft SQL Server. Bien. Bien. Una vez que le doy OK, ¿sí? Ya seleccioné el tipo y ahora tengo que ver dónde la quiero crear, o sea, la ruta, el path. Voy a Browse, ¿sí? Y me va a abrir para que yo pueda ubicar y darle el nombre. Primero hago la ubicación que va a estar dentro de mi proyecto, le doy el nombre con el que quiero crear mi base de datos. En este caso, por ejemplo, puse pastelería. Ustedes deberían poner agencia y le doy a abrir, ¿sí? Y después le doy OK. Si ustedes agarran y si quieren dan test de conexión, le va a decir que la base de datos aún no fue creada, ¿sí? Le va a dar un mensaje de warning, de advertencia, obviamente. No fue creada, por lo tanto, previamente, antes de hacer un test de conexión, deberías hacer la creación de la misma. Bien, me pide una pregunta de confirmación si realmente quiero crear la base de datos. Le digo que sí. Entonces ya me informa cuál va a ser mi base de datos, que es la que me creó, pastelería MDBF. Me informa cuál tengo una cadena de conexión. Ya vamos a ver qué significa eso, ¿sí? Y le doy siguiente. Esta parte de cadena de conexión es importante porque si no, mi sistema, mi programa no va a poder establecer un vínculo con la base de datos, ¿sí? Sigamos. Si le doy siguiente, acá me solicita si quiero realizar o que la base de datos forme parte del proyecto. Le pongo que sí.
Cuando le pongo que sí, ¿sí? Me agrega para que forme parte del proyecto, me dice, me informa cuál es la cadena de conexión que me puso por default, este nombre después yo lo puedo cambiar, por default me pone siempre el nombre de la base de datos, connection string. Yo después este nombre por una cuestión de, eh, más que nada, por manejar algún tipo de estándar, puedo cambiar el nombre, ponerle DB connection y sé que es mi cadena de conexión, ¿está bien? Y le doy siguiente, y por último, ¿sí? Doy por finalizar. Una vez que di finalizar, ahí acabo de crear mi base de datos, ¿sí? Y entonces en el extremo inferior, en el extremo superior derecho, donde tengo el Server Explorer, ya me va a aparecer cuál es mi base de datos creada, ¿sí? Si tengo acá, ah, ahí hice un test de conexión, me dio exitoso, entonces ahí yo ya me conecté a mi base de datos. Bien, vamos a cerrarla. Vamos a cerrarla si me abre una sola, el nombre que corresponde. Data Server Connection. Bien, lo que le quería mostrar, fíjense que me genera una estructura. ¿Qué significa? Ustedes vieron base de datos, ¿sí? Entonces, una base de datos, ¿qué es lo que tiene? Contiene tablas. También ustedes seguro que vieron Store Procedure, ¿sí? Para trabajar Store Procedure. ¿Vieron Store Procedure, Define Function, para definir funciones dentro de una base de datos? También tiene la posibilidad de crear vistas, ¿sí? Por lo menos nosotros acá en la materia vamos a trabajar con estas tres estructuras. Tablas, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy, cómo crear tablas, insertar campos y completarla con datos. Vamos a trabajar con vistas y vamos a trabajar con Store Procedure, ¿sí? Con Define Function, estos tipos, por lo menos en el alcance de la materia, no lo vamos a ver, ¿sí? Bien. ¿Cómo hago para crear una tabla? Para crear una tabla, me paro sobre Tails, hago clic botón derecho, agregar nueva tabla. Cuando agrego una nueva tabla, al lado me va a aparecer para que vaya escribiendo, ¿sí? El nombre de las columnas o el atributo o que va a tener, que va a formar parte de mi estructura de la tabla, ¿sí? Entonces voy completando. Voy completando user id, por ejemplo, role id, user apellido, user nombre, username, password, email, ¿sí? Y voy colocando el tipo de datos, ¿sí? Si es entero o no. Para el caso apellido, le pongo varchar y le pongo una longitud. Por ejemplo, ustedes vieron en base de datos, ¿sí? Defino el tipo y puedo tener la longitud, ¿sí? Dependiendo del tipo de dato, generalmente SQL Server, por ejemplo, el tipo string lo maneja de la misma manera en distintas bases de datos. Esto, varchar existe tanto en MySQL, existe también como en Postgres. El int también. Pero fíjense en acá, en toda base de datos yo tengo que definir que debería definir o identificar cuál va a ser mi clave primaria, ¿sí? Una de las cuestiones generalmente más prácticas para definir una clave primaria, ¿sí? Es definir uno de los atributos que sea de tipo, en SQL Server se llama Identity Especificación, ¿sí? De tipo Identity. En los otros motores de base de datos, como por ejemplo MySQL, Postgres, este tipo bueno, para este tipo que es Identity, se lo suele llamar como autoincremental, ¿sí? Entonces, el User ID, acá lo estoy especificando que va a ser autoincremental, Identity especificación.
Fíjense que acá yo le digo de cuánto en cuánto tiene que incrementar. Va a incrementar de uno en uno y va a empezar en el registro 1. ¿Sí? Yo lo puedo poner, yo quiero que empiece, por ejemplo, en el registro 1000 y que incremente de 2 en 2. Puedo hacer tranquilamente, de acuerdo a las necesidades o las especificaciones técnicas que me hayan dado para el desarrollo del sistema. Pero generalmente en todo sistema se empieza por el identificador 1 e incrementar de uno en uno. ¿Sí? Con esto yo que me aseguro que esta va a ser mi clave primaria, con lo cual no voy a tener problema de violación de clave primaria. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está el anuncio? Ahora, por ejemplo, eso lo vamos a ver, por eso primero yo quiero que tome un criterio. Acá, cliente, por ejemplo, la clave primaria va a ser ¿cuál? DNI. ¿Sí? O está marcada como una opción DNI. Ustedes tranquilamente podrían manejar internamente en el sistema, definir en cliente un client ID, ¿sí? Entonces van a manejar un auto incremental y esa clave ID va a formar parte, va a ser clave foránea por ejemplo, en venta, ¿sí? Y DNI sería una clave, un atributo normal, donde después yo, por validaciones, ¿qué debería hacer? Que no pueda dar de alta dos clientes al mismo tiempo, ¿sí? O bien ustedes pueden declararlo acá a la tabla a client DNI, ¿sí? Pero ya no deberían declararlo como auto incremental, porque no es su fin. ¿Se entiende la diferencia? Hola, hola. ¿Se entiende la diferencia hasta ahí? ¿Sí? Bien, bien. Hagamos feedback porque así también me permiten a mí saber exactamente eh, cómo estamos parados, ¿sí? Bien. Entonces, es importante. Para mí, generalmente, se trabaja de esta manera. Definir un ID autoincremental. ¿Por qué? Porque fíjense que es de tipo entero, ocupa menos espacio, va a ocupar 4 bytes, ¿sí? A nivel de base de datos. Y cuando va a hacer, después cuando ustedes tengan que hacer consultas y vayan a hacer los join, ¿sí? Mucho más fácil al motor indexar un entero y después hacer la comparación y hacer las juntas por ese ID. ¿Está bien? En cambio, si es un tipo varchar, el motor de base de datos, aparte, no es char la estructura, es varchar, que es variable. Lo que hace del motor es, dice, bueno, si yo dinámicamente tengo la reserva para que vos me guardes 50 caracteres, pero por ahora te voy guardando 5. Entonces él hace la reserva de 50, es dinámico. En cambio, si yo uso el tipo de dato char, guarda exactamente esa cantidad, ocupa exactamente esa cantidad, ¿sí? Entonces, por eso, generalmente cuando yo voy a trabajar o definir, identificar una clave primaria en mi base de datos, porque ya estamos dentro, uno es el modelo lógico y este ya sería el modelo físico, ¿sí? Se trabaja distinto. Entonces me conviene definir un ID que sea autoincremental, el cual se puede indexar fácilmente y cuando haga el join, ¿sí? Las juntas, va a permitir hacer más rápido las consultas. ¿Está bien? Bien, sigamos. Hasta aquí yo lo que hice fue agregar los atributos y los tipos de datos con los cuales quiero que cree mi tabla. Pero todavía no se creó la tabla, ¿sí? Para crear la tabla, tengo que hacer clic acá en Save, en el disquete que está acá en rojo. Cuando hago clic en Save, acá me pide el nombre de la tabla, en este caso usuario. Al darle OK, ¿sí? Me crea físicamente la tablita y me crea todos los atributos que va a tener esa tabla, ¿sí? Fíjense que acá yo tengo dos tablas, unos roles, usuario y roles, con sus atributos correspondientes. Acá yo le llamo role ID, por ejemplo, que es clave primaria en roles, en la tabla roles, pero en rol usuario va a ser su clave foránea. ¿Tá? Ese concepto, digamos, de base de datos. Y user ID va a ser
clave primaria dentro de la entidad o de la tabla usuario. Bien. Bien, ahora, yo ya creé mi base de datos, pero para poder consultar el contenido de una base de datos, para poder insertar datos, actualizar, borrarla, ¿sí? Desde mi sistema, desde mi solución, necesito tener una referencia, decir, bueno, ¿cuál es la base de datos a donde yo tengo que ir a consultar o escribir? ¿Sí? Entonces, para establecer esa referencia, o esa referencia se llama cadena de conexión. ¿Se acuerdan que cuando yo terminé de crear mi base de datos, ¿sí? El framework ya me decía un nombre por default, me decía, en este caso, Patelería, usted le va a decir, agencia, eh, cadena de String Connection, decía, ¿sí? Le decía por default, le daba un nombre String Connection. Yo eso lo puedo modificar. Entonces me paro sobre la clase, el proyecto de librería clase base, clic botón derecho, propiedades, y me va a abrir una sección donde yo tengo que ir a la sección setting, ¿sí? De clase base setting, y acá tengo la cadena conexión, ¿sí? Yo por default aquí era la que tengo. Yo acá la puedo cambiar. Después, fíjense, vamos a ver, acá yo tranquilamente podría haber puesto DB connection, ¿sí? Acá en tipo, ¿sí? Fíjense que hay varios tipos, tiene que ser de connection string, ¿sí? Connection string, el scope aplicación, y aquí en value viene un valor, pero supongamos, ustedes cuando me mandan los trabajos prácticos, ¿sí? Ustedes lo establecen en distintos directorios, hacen cada uno establece una jerarquía distinta donde queda ubicado el directorio en el disco. Entonces yo para poder ejecutarlo, yo lo guardo en otro directorio, porque si no yo me tendría que crear una estructura exactamente igual como la que tienen ustedes, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Yo lo que hago es modificar, o acá selecciono dónde se encuentra físicamente la base de datos. Hago clic en este botón con tres puntitos, me abre esta interfase, ¿sí? Hago clic en Browse, ya sé que la base de datos es SQL Server, voy a Browse, ¿sí? Voy a Browse, acá selecciono la base de datos y le doy OK. ¿Sí? Eso es lo que debería hacer correctamente. Ahora lo voy a mostrar. ¿Qué vas? Bien, después ya vamos a ver acá, lo voy a mostrar acá cuando ejecute el programa. Cargar datos de una tabla. Para cargar los datos de una tabla, ¿sí? Me paro sobre la tabla, clic botón derecho, por ejemplo con Show Data Type, quiero ver el contenido de las tablas, ¿sí? Al mostrar el contenido, no tengo nada. Entonces, por default, ya me da, me habilita un registro para que pueda ingresar los datos. Entonces, ahí voy ingresando los datos, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy escribiendo, no me hace falta escribir acá, yo voy escribiendo rol de script administrador, ¿sí? Le doy enter y ya me va pasando para abajo y automáticamente se me va generando el ID autoincremental, repositor, pastelero, ¿sí? Fíjense que acá está en negrito y acá está como deshabilitado, no lo puedo tocar, no lo puedo modificar, ¿sí? Porque yo lo había definido como autoincremental, de tipo identity. Bien, de esta manera, fíjense que hay uno de los puntos en el TP que dice que ustedes carguen manualmente también la tabla rol, ¿sí? Entonces, hasta esta parte ya hicimos la creación de la base de datos, creamos una tabla, creamos campos y creamos, fíjense que acá el punto 2 es cargar manualmente la tabla rol, ¿sí? Es como deberían hacerlo. Y cualquier otra tabla que ustedes trabajemos, o que nosotros trabajemos a nivel de configuración, si no se pide el ABM, ¿sí? Entonces lo podrían ustedes cargar la tabla de configuración directamente de la base de datos. Bien. Lo mismo, voy a cargar algunos datos para el usuario, ¿sí? Acá cargué el role ID, apellido, nombre, username, password y el email.
Bien, hasta acá lo que hice es trabajar con la base de datos, ¿sí? Yo en este caso ya tengo mi base de datos con usuarios, me cargué 3 usuarios, ¿sí? Tengo también la tabla de rol, donde tengo cargado administrador, repositor, pastelero, ¿sí? Hasta ahí es donde llegamos a ver. Bien, pero ahora, ¿yo qué necesito? Yo ahora habíamos dicho que desde mi proyecto clase base es la que va a manejar mi lógica de negocio y es a través de la cual yo tengo que ir y acceder a los datos que se encuentran ahora en mi base de datos, ¿sí? Entonces, yo dentro de mi proyecto clase base, ¿sí? Voy a hacer todas las consultas necesarias a mi base de datos. Para lo cual, ¿sí? Me voy a crear una clase, por ejemplo, trabajar usuario, ¿sí? Trabajar usuario que me va a permitir tener todos los métodos, por ejemplo, listar, insertar, actualizar, eliminar. No confundir con lo que tengo yo acá en la clase de usuario, sino la clase de usuario, ¿sí? Tiene todos los atributos propios para esa entidad, usuario y el constructor, nada más, ¿sí? En esta clase de usuario vamos a manejar solamente los atributos y el constructor, mientras que en trabajar usuario, ¿sí? Vamos a manejar todos los métodos o acciones con los cuales va a interactuar con la base de datos. ¿Se entendió hasta acá? Hasta acá, ¿cómo venimos? Bien, vamos de nuevo con esta parte, ¿sí? Fíjense en que nosotros, hasta acá, lo único que hicimos fue crear nuestra base de datos, nuestra tabla, la tabla, crear los atributos necesarios y cargarla con datos, ¿sí? Ahora, yo en la parte de mi aplicación, de mi sistema, ¿sí? Dijimos que el proyecto clase base es el que maneja la lógica del negocio y la cual va a interactuar o va a hacer los llamados para obtener los datos que tenemos almacenados en nuestra base de datos, ¿sí? Para el cual vamos a manejar una base de datos, una clase específica, por ejemplo, trabajar usuarios, los cuales van a tener métodos, ¿sí? Que van a permitir hacer las acciones de listar, insertar, actualizar, borrar, ¿sí? Específicamente los datos de quién, de la entidad usuario. Mientras que en la clase usuario solamente vamos a tener las definiciones de los atributos que representan la entidad usuario y su constructor para poder inicializar o no los datos. Nada más. Ahora vamos a tratar de diferenciar estas dos. Bien, entonces, el objetivo, ¿cuál era uno de los objetivos? Acá me creé un nuevo formulario, ¿sí? Un nuevo formulario, ¿sí? De usuario, donde tengo rol, apellido, nombre, email, usuario, los datos necesarios que tengo, que me solicitan que inserte. Me creé un formulario, me creé la vista. Ahora esta vista, de alguna manera, tengo que interactuar con quién? Con clase base, y clase base va a tener que realizar una acción sobre la base de datos. Ahora vamos a ir viendo los pasos. Bien, supongamos que yo quiero listar el contenido que yo tengo en mi base de datos, ¿sí? Si ustedes recuerdan, ya lo saqué. Si ustedes recuerdan, ¿sí? En mi tabla de usuario tenía tres registros, ¿sí? Entonces yo de alguna manera quiero listar. A nivel de base de datos, habíamos dicho que para listar un contenido de una tabla, ¿qué tengo que usar? La sentencia ¿qué? Select, ¿sí? Uso la sentencia select. Ahora, para poder consultar la base de datos, vamos a hacer uso, ¿sí? De unos métodos específicos que se encuentra definido dentro de las clases dentro de System Data y System Data SQL Client, ¿sí?
Entonces, yo para poder usar, por ejemplo, los métodos SQL Connection, ¿sí? Tengo que previamente haber importado, ¿sí? O haber incluido las librerías de System Data y System Data SQL Client. Fíjense en que acá lo importante, entonces, yo para listar hay una secuencia que tengo que respetar, ¿sí? La secuencia que tengo que respetar es que lo primero que tengo que hacer es abrir una conexión, ¿sí? Con lo cual hago un SQL Connection. Pero para lo cual, para poder establecer esa conexión con la base de datos, le tengo que indicar, ¿sí? Con cuál base de datos se va a conectar y a dónde está ubicada. Esa información se encuentra, esta información se encuentra en, en el string de conexión, ¿sí? En este caso yo le cambié el nombre y se llama Connection. El que estaba por default decía Pastelería String Connection, ¿sí? Entonces acá, fíjense que es personalizable esto. A ver acá, propiedades. Fíjense en que acá yo le cambié a mi cadena de conexión con el nombre Connection, ¿sí? Quiero que vean la diferencia. Fíjense en que vamos a insertar de nuevo, vamos a ir de nuevo, vamos a cerrar esto. Voy a clase base, clic botón derecho, voy a propiedades, setting connection, ¿sí? Acá yo puse mi nombre connection. Por lo tanto, cuando voy a trabajar acá con user, a trabajar con usuario, por eso es que este es el nombre de mi cadena de conexión. Si ustedes hubiesen puesto, por ejemplo, agencia DB agencia o de agencia connection, me va a aparecer el nombre, ¿sí? Fíjense que esto es sensitive. Usted a medida que vayan escribiendo, le va a dar la opción, ¿sí? Le va a decir cómo se llama. Así que si ustedes han hecho bien, han seteado bien la cadena de conexión, le va a aparecer por default. No, no van a tener ningún tipo de problema. Bien, con eso, ¿qué es lo que hice? Con esto lo que hice fue establecer mi cadena de conexión. Ahora, como yo quiero consultar, listar el contenido que tiene roles, por ejemplo, ¿sí? Entonces, me armo el comando SQL. ¿Con cuál? Con SQL command, ¿sí? Entonces, acá, en este objeto, en esta instancia de SQL command, en command text, pongo el texto o la sentencia SQL que quiero que se ejecute en el motor de base de datos. En este caso, select asterisco from roles. Quiero que me diste todos los roles, ¿sí? Fíjense en que una de las primeras consignas que tenía acá en mi formulario era un combito. Entonces, me voy a crear un lista de roles para poder cargar este combo con todo el contenido, todos los roles que tiene mi tabla de roles. Bien, entonces le digo que el comando es de tipo texto, que le estoy enviando, ¿sí? Porque después ya vamos a ver otra propiedad que es de Store Procedure. Al comando de la conexión le paso la conexión que establecí, ¿sí? Me creo una instancia de un SQL Data Adapter para poder ejecutar la consulta. Me creo una instancia de un Data Tail, ¿sí? En Data Tail va a ser una estructura en memoria donde me va a dejar el resultado que me liste o que encuentre en la tabla roles, ¿sí? Entonces acá se ejecuta y retorno el Data Tail. Con lo cual, acá en DataTail, ¿qué es lo que voy a tener? Sí, voy a tener todo, fíjense que acá yo puse asterisco, me va a devolver todo el contenido que tengo en roles. Me va a devolver el role ID y el role description, ¿sí? Con todo su contenido. Porque no hice ningún where, ninguna condición, me devuelve todo, ¿sí? Bien, entonces yo para poder interactuar con la base de datos dentro de clase base, ¿qué es lo que hago? Tengo que incluir las librerías System Data, abrir la conexión, escribir un comando SQL y ejecutar el comando SQL, devolver el resultado, ¿sí? Esa es la secuencia. Ahora, fíjense que este método que yo tengo, listar roles, yo lo quiero usar ¿desde dónde?
desde mi proyecto Vistas, ¿sí? Bien, desde mi proyecto Vistas, entonces cuando se cargue el formulario, ¿cuál sería la idea? Que cuando se cargue el formulario, ¿dónde está? Arriba. Que cuando se cargue el formulario ya me quede cargadito en la cajita combo de rol, ¿sí? Bien, entonces me hago un método, ¿sí? Dentro del formulario usuario, me armo un método dentro de mi formulario usuario, por ejemplo, cargar combo con roles, ¿sí? Entonces yo acá, vamos a ver acá, acá ya lo tengo con todo el ejemplo completo. Fíjense que acá yo le había especificado un nombre, ¿sí? Importante, especificar el nombre, ¿sí? Combo role, ¿sí? Entonces, fíjense que acá en combo role tiene dos atributos que yo tengo que especificar. El display member, que es la descripción que se me va a mostrar en el combo, y el volume member, ¿sí? ¿Cuál va a ser el ID? ¿Sí? Y después tiene un atributo que es data source, donde ahí me va, fíjense, que yo para poder ejecutar Para poder ejecutar una clase que se encuentra dentro de clase base, qué tenía que haber hecho antes? Primero, agregar la referencia, ¿sí? De clase base en vista que lo hicimos en el TP1. Pero después, dentro del formulario, que no tenía que olvidar que de incluir, ¿sí? Mi librería de clases base, incluir o importar, ¿sí? Para poder usar ¿qué? El método, ¿sí? La clase trabajar usuario con el método correspondiente que definí. Entonces, fíjese, trabajar usuario, list roles. ¿Qué es lo que hace esto? Va a clase base, va a clase base, va a buscar la clase trabajar usuario. Dentro de trabajar usuario dice, ejecutar el método list roles. Va a buscar list roles, viene, ejecuta y me devuelve un data tail. Ese data tail se lo asigna a data resource. Bien, ¿sí? Y después fíjese que este método se ejecuta en el momento que se carga el formulario. Entonces va a cargar el formulario, se ejecuta el método. Entonces cuando se termina de cargar el formulario, ya también se va a ejecutar este método cargar roles y por lo tanto ya va a estar cargado el combo. ¿Se entiende? Entonces el efecto que me va a producir sería esto. Ejecuto, se carga el formulario y me carga el combito y ya tengo las descripciones de los roles que necesito seleccionar. Bien, hasta acá, por lo menos la interacción simple de cómo listar, ¿sí? El contenido de una tabla, ¿sí? Ya diré una tabla, ¿sí? Interactuando desde clase base con la base de datos. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Se entendió? ¿Se va entendiendo? Bien, bien. A ver, ¿Cómo se haría para que muestre dos atributos? Buena, buena, buena. Y a ver, hacemos esto y le digo, bueno, o si lo anticipo, para que muestre dos atributos. En este caso tenemos dos atributos que es descripción, pero supongamos el de usuario que parece más interesante, ¿sí? El de usuario, fíjense en que tiene más atributos, apellido, nombre, username, email. Supongamos que yo quiero que en el combo box tiene que aparecer apellido, nombre, guión y tiene que aparecer el email, ¿sí? Entonces ustedes ahí en el SQL tendrían que usar una función o algo.
tendrían que concatenar esos campos y devolverme, ¿sí? Un solo atributo. Entonces ahí van a tener que usar un alias, van a tener que usar un alias de campo. ¿Está bien? Entonces, acá le quedaría, sería así, si no, select, pongamos USR apellido, pongamos, ¿sí? Username, creo que será. Sí, supongamos sí. Entonces, fíjense que acá yo voy a hacer una concatenación, si no me equivoco, la concatenación se hace de esta manera, as, y voy a usar un alias de campo que voy a colocar as username full name, o de script, listo, de script. Por ejemplo, el user id lo digo as code, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan así acá a su combo box, donde vayan al campo, al combo box, acá van a poner descript y acá id, ¿sí? Descript id, y listo, ¿sí? Entonces eso más que nada yo le dejo para que lo investiguen, ¿sí? Porque si no es como que ya está casi todo cocinado. La idea es que ustedes traten de ver, pero ese es ya base de datos, ¿sí? Pero la idea es que hacerle trabajar al motor de base de datos, ¿sí? Que me devuelva listo, concatenado, no hay ningún problema, ¿sí? ¿Se entendió eso, Franco? Bien, ahora ustedes después prueben qué pasa cuando yo quiero concatenar, por ejemplo, un tipo de dato que es string con un tipo de dato que es entero. ¿Qué habría que hacer? ¿Sí? Bien, sigamos. Eh, funcionalidad, bien, hasta acá estamos. Bueno, ahora yo quiero hacer una VM, ¿sí? La funcionalidad básica para poder hacer una VM, ¿cuál es? Hacer un insert. Si yo no hago un insert, no voy a poder modificar, no voy a poder eliminar. Entonces, la sentencia básica de un insert, ¿sí? La sentencia básica de un insert, que es insert into, esto ya a nivel, esto si no repasemos un poquito base de datos, ¿sí? El nombre de la tabla, ¿sí? Después, ¿cuál que viene? El nombre de la columna, name call 1, supongamos name call 1, 2, 3, columna, values, y acá que va a ir, val 1, val 2, valor 3, ¿sí? Esa es la instrucción básica de una sentencia SQL, ¿sí? Para insertar, ¿se acuerdan cómo era para insertar? Perdón, para hacer una actualización, update, name tail, nombre de la tabla, set, y acá va a ir el name de la columna que quiero actualizar, supongamos que quiero actualizar la columna 1 con value, ¿sí? Un value cualquiera, where, ¿sí? Y acá tengo que poner una condición. Supongamos que acá, pongamos ID. Esto va con coma acá, ojo.
Este también tiene coma acá. Entonces la ID y este es value ID, supongamos. ¿Sí? Para borrar una tabla, la sentencia SQL que tendrían que usar es delete from nombre de la tabla, where y una condición. ID igual a tanto. ¿Sí? Ojo, si yo no pongo esto, si yo ejecuto esto, ¿qué va a hacer? Se va a borrar todo el contenido de la tabla. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Estamos? Bien, entonces fíjense, nosotros ahora vamos a ver esta parte, insertar, que es la operación básica para poder arrancar a hacer la VM. Si yo no inserté nada, no voy a poder ejecutar un update ni un delete. Bien, sigamos. Entonces, fíjense en ¿qué es lo primero que tenía que hacer? Establecer mi cadena de conexión, me armo el comando, me creo una instancia de un comando SQL, en command text, escribo cuál va a ser el texto que quiero que ejecute el motor de base de datos. Insert into usuario, los nombres de los campos que quiero que inserte, ¿sí? Value, y fíjense en que acá le pongo una variable arroba rol, arroba ape, arroba nombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos son unas variables que después yo voy a completar y las voy a poner el valor real que quiero que vaya, ¿sí? Entonces acá yo únicamente puse la cadena, pero acá en la parte de values estoy expresando unas variables, las cuales van a tomar valor en el seteo que hago acá. Entonces, fíjense en command parámetros, si son variables parámetros, parámetro, agregar valor con. Entonces, a la variable rol, ¿sí? Quiero que le asigne user role it. A la variable apellido, user apellido. ¿Estamos? Fíjense en que acá, importante, enlistar usuario, ¿qué le estoy pasando? Le estoy pasando una instancia o un objeto de la clase usuario, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá. Una instancia de la clase usuario. Bien, seteo todos los valores de todas las variables, ¿sí? Abro mi conexión, ejecuto mi sentencia SQL y cierro la conexión. Esa es la secuencia. Fíjense en acá una observación. Acá una observación. Fíjense que yo, un usuario, tengo user ID. Este atributo user ID yo lo había definido que es de tipo autoincremental, identity. Entonces yo cuando hago mi insert, no me hace falta pasarlo como parámetro. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando vaya a hacer la inserción del registro, no hay nadie. ¿Sí? Cuando vaya a hacer la inserción de registro, le paso los datos que quiero que realmente los complete, ¿sí? Y el ID este que yo definí autoincremental, por default, si la tabla está vacía, me va a colocar en 1. ¿Sí? Bien, entonces fíjense en que acá, dentro de la clase base trabajar usuario, ya me armé la sentencia SQL para que para poder insertar un usuario. Bien, sigamos. A ver, trabajar usuario. En trabajar usuario, acá está. Tengo mi sentencia SQL, ¿sí? Acá estoy pasando una instancia de user. Fíjense en que acá en usuario tiene todos estos atributos, user, apellido, email, ID, nombre, que no son más que lo que yo definí en dónde, acá en usuario. ¿Sí? Yo acá en usuario definí cuáles son user, apellido, user, nombre, user, password, user, email. ¿Estamos? Bien. Bien. Ahora, acá ya trabajé del lado del backend, podríamos decir, ¿sí? Tengo el frontend, podríamos diferenciar lo que es proyecto vista, lo que es toda la UI, que vendría a ser mi frontend, ¿sí? Y clase base, todo mi backend. Estoy trabajando
con todo lo que es la lógica del negocio. Bien, ahora cuando vayas a dar el alta de usuario, ¿sí? Ahora ya estoy en el formulario. Entonces, yo acá, cuando hago clic en guardar, ¿cuál sería el objetivo? Selecciono el rol, completo el apellido, nombre, el email, usuario, hago clic en guardar, ¿sí? Cuando hago clic en guardar, debería insertar un registro en la base de datos. Entonces, fíjense que acá yo hago clic en guardar, ¿sí? Me creo una instancia o un objeto de la clase usuario o user y le voy asignando, ¿sí?, a cada atributo los valores que tengo, ¿sí?, de los controles que yo puse en mi formulario. Entonces acá tengo un combo box, selecciono el valor, o sea, devuelvo cuál es el valor seleccionado, ¿sí? En apellido, txt user apellido, que es el nombre que yo había definido, formulario usuario, en apellido, fíjense que es el nombre que yo definí a este textbox. Nombre es username, ¿sí? Entonces, es lo que yo definí y obtengo en punto text, tengo el valor. Entonces se lo voy asignando a los atributos del objeto. Y para hacer el insert, voy a trabajar usuario, voy a la clase trabajar usuario, al método insert usuario y le paso el objeto user. Este objeto user he recibido acá, ¿sí? Abro la conexión, tengo la sentencia SQL que quiero ejecutar, completo los valores de los parámetros que necesito, abro, ejecuto y cierro la conexión, ¿sí? Esto es lo que hace. Hasta acá, ¿se entendió? ¿Se entendió hasta acá? ¿Cómo venimos el resto? Bien, bien, bien. Perfecto. Entonces, fíjense, de esta misma manera, yo ya hice mi método insert. Ahora, de esta misma manera, ¿qué debería hacer? Update usuario, ¿sí? Update usuario, abro la conexión, escribo la sentencia SQL para actualizar y ejecuto. Después haría delete usuario. Y escribo la sentencia SQL y ejecuto. ¿Estamos? Bien, sigamos. Bien. Fíjense que uno de los objetivos también era parte de hacer el ABM poder listar, ¿sí? Habíamos dicho que para poder listar, ya habíamos visto una sentencia SQL, ya habíamos visto la sentencia SQL simple que me listaba select, asterisco, para completar el convicto. Creo que es esta. Esta, la primera sentencia que habíamos visto es el asterisco from roles, algo simple, ¿está bien? Pero ahora, yo lo que quiero, ahora, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es, yo quiero listar todo el contenido de usuarios, ¿sí? ¿Cuál sería el objetivo? Acá yo ya tengo la interfaz un poco ya diseñada, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería mi objetivo? Que cuando se cargue el formulario, ¿sí?, automáticamente se carguen los registros en la grilla. ¿Estamos? A ver si... A ver. Fíjense, ¿sí? O sea, mi objetivo que yo quiero ahora es que cuando cargue mi formulario automáticamente ya me liste el contenido que tengo cargado en mi base de datos, ¿sí?
Fíjense que acá, ahora vamos a ver algunas cositas. Yo uso acá un control Data Grid View, ¿sí? Es un control donde, que tiene un data source a donde yo voy a ir tirándole un data tail del resultado de la consulta SQL. Y fíjense que acá yo tengo unos headers, ¿sí? Rol, apellido, nombre, usuario. Ahora vamos a ver cómo hago eso, para que tenga sentido lo que le voy a mostrar ahora. Vamos a... Bien, entonces vamos a armar mi sentencia SQL como listar usuarios. Entonces, para listar usuarios, ¿sí? Para listar usuarios, abro mi cadena de conexión, establezco mi cadena de conexión y ahora me armo mi sentencia select, ¿sí? Donde yo voy a listar el rol, apellido, nombre de usuario, pero acá en roles, acuérdense que yo en la tabla roles, ¿qué guardaba? Guardaba el ID, ¿está bien? Pero yo acá en el grid view, ¿qué quiero mostrar? El nombre, no quiero mostrar rol 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque si no, el usuario cuando venga, ¿qué va a decir? Ah, che, acá tiene el rol 1. ¿Y qué era el 1? ¿Y el 4 qué era? ¿Sí? Para un usuario normal es más fácil que sea más descriptivo, ¿sí? La representación de ese rol. Un número no le indica nada a un usuario, pero sí, si es descriptivo. Vendedor A, López es un vendedor, Alberto es el administrador, Castro un repositor. ¿Estamos? Entonces, ustedes ya vieron en base de datos lo que se llama juntas, join. Hay distintos tipos de join, ¿sí? Hay distintos tipos de join. Hay inner join, natural join, left join, right join, ¿sí? Eso sería lo básico. Con lo cual, yo acá estoy adoptando, fíjense, en esta primera parte, ¿sí? Ya no pongo asterisco. ¿Por qué? Porque yo quiero decir rol de script, voy a salir rol de script, pero no quiero, si yo agarro, fíjese, rol de script, add role, acá ¿qué estoy estableciendo? Estoy estableciendo un alias de campo, ¿sí? Entonces le estoy diciendo que el rol de script se va a llamar como rol. A user apellido se va a llamar con user apellido apellido. User nombre nombre. ¿Por qué uso un alias de campo? Uso un alias de campo porque cuando yo ejecuto, ¿dónde estoy acá? Cuando yo ejecuto, acá el Control Data Grid View, ¿sí? Toma el nombre de ese campo o atributo que está en el data tail para colocarlo en la cabecera de la grilla, ¿sí? Si yo no hubiese usado, si no usaría un alias de campo y simplemente pondría select role descript o select user apellido, acá en el header de la grilla me aparecería, ¿sí? Role-descript, USR-apellido. Y eso no es claro tampoco para un cliente. ¿Sí? Un cliente quiere ver bien qué significa cada columna, qué representa. ¿Estamos? Entonces, es importante, ¿sí? En este momento, por eso es importante hacerle trabajar a la base de datos, ¿sí? Asignarle un alias de campo para que ya me devuelva el nombre que yo quiero que me muestre en el header del data grid view. Bien, después, from y usuario. Y acá estoy usando un alias de tabla, ¿sí? As you. Digo que usuarios en esta sentencia SQL va a ser o se va a representar por como U. Y después uso un left join roles porque quiero hacer una junta, ¿sí? Juntar esas tablas como as R de roles on. ¿Y con quién quiero que se junte? El ID que está en roles, quiero que se una con el ID, role ID que se encuentra en usuario. Y de esa manera me va a generar una tabla más grande donde me va a incluir el role de script que se encuentra dentro de la tabla roles. ¿Sí? Entonces, es importante el tema de los join. Fíjense que acá ahora solamente tengo dos tablas. Pero, ¿qué va a pasar cuando yo tenga el tema? ¿A dónde estamos? Cuando yo tenga el tema en ventas. En ventas ya tengo cliente, tengo el usuario, no sé si tengo otra clave más, ¿sí?
Entonces, ya no solamente va a intervenir una tabla, puede intervenir dos, tres, cuatro tablas, dependiendo cuántas tablas foráneas tengo. Entonces, es importante que sepan hacer los joins, o sepan qué es lo que hace un join, ¿sí? ¿Cómo venimos con base de datos? O por lo menos con los queries, para hacer los queries y los select. El resto, bueno, Eh, por ahí la semana que viene, como es bueno, continuamos y después ya. Por ahí la semana que viene, como tenemos avances de control, podemos dedicarle un ratito a explicar un poco de los join para que tengan una referencia más clara como en el momento de hacer las consultas, qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Así que bueno, eso podemos retomarlo la semana que viene. Bien, sigamos. Vamos acá. ¿Dónde estamos? Bien. Entonces, ya me armé mi select, ejecuta la consulta y lo muevo en un data table. ¿Sí? Como resultado me va a devolver los registros que yo dije que los campos que quiero que me devuelva, ¿sí? En una tabla temporal, un data table, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo lo cargamos en la grilla. Entonces, fíjense que yo me creo un método load usuarios. Es el control data grid view, que yo le había dicho, formulario, acá. Fíjense que este Data Grid View, le puse Data Grid View usuario, ¿sí? Importante, acuérdense que, importante poner un prefijo, el cual me va a indicar qué tipo de control estoy usando, ¿sí? Entonces, yo sé que este control es un Data Grid View usuario, user. Bien, entonces fíjense que como es un Data Grid View, voy a tener un Data Source. A ese Data Source le voy a asignar o le voy a dejar todo el contenido que me devuelva, ¿quién? Trabajar usuario, list usuario, ¿sí? En síntesis, ¿qué estoy haciendo? Y fíjense que acá, este método load usuario lo coloco cuando se carga el formulario. Entonces, ¿qué me va a hacer esto? Que cuando se cargue el formulario, ¿sí? Automáticamente ya me va a traer el listado de los usuarios, ¿sí? Ustedes vieron cuando ejecuté acá que el efecto que hacía. Entonces, en síntesis, ¿qué hago? Yo desde acá, desde listar usuario, voy a trabajar usuario, que estaría acá, ¿sí? Y dentro de trabajar usuario, voy a listar usuario, ¿sí? Ejecuto todas estas sentencias, me retorna un data tail, cuando vuelve, me lo asigna a data source y ya me queda cargado los registros que tenía en mi tabla, en mi data grid view. Bien, bien, hasta acá, ¿se entendió? ¿Venimos bien? Entonces, ¿se entendió cómo se lista el contenido de una tabla y mostrarlo en un data grid view? Ok, Gastón, entonces vamos a hacer ese repasito, ¿sí? De SQL. Bien, el resto, ¿cómo venimos hasta acá? Venimos bien, así ya nos queda poquito, ya nos queda bien. Entonces, fíjense en el efecto que me hacía, me ejecutaba, yo al ejecutar ya me cargaba esto, ¿sí? Y también ya me cargaba mi cajita combo. Bien, entonces, fíjense, una de las modificaciones que yo puedo hacer es que este formulario hacía, este guardar solamente hacía altas, ¿sí?
Entonces, una de las modificaciones que puedo hacer es que cuando yo agarra, completo el formulario, le dé clic guardar alta, automáticamente se refresca esta grilla. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Entonces, en el botón de guardar, yo tenía esta primera parte, agregaba, creaba una instancia del objeto usuario, asignaba a los atributos de usuario lo que tenía en los controles para dar para el input de los datos de alta, hacía el insert y después ejecuto este logout de usuario, ¿ves? Entonces automáticamente ya se me carga la grilla. Entonces es importante por ahí hacer un solo método y después llamarlo en la parte que corresponda. Si yo hago ahora la funcionalidad update, ¿sí? Entonces después de actualizar, también quiero que me refresque y uso el mismo método. Si quiero borrar, me elimina y después hago un load para que me refresque de manera que no me muestre el registro que acabo de borrar. Bien. ¿Sí? Entonces, fíjense qué es lo que hice yo acá. Con este ejemplo, seleccioné el repositor, Castro, Juan, le puse un usuario, contraseña y le di guardar. Cuando le di guardar, automáticamente se me refrescó la grilla. ¿Sí? Eso es lo que hace. Bien. Bien, ahora uno de los puntos era que puedan establecer una búsqueda. ¿Sí? Para el cual vamos a usar la sentencia SQL. Fíjense en que acá nosotros, a ver si puedo agrandar un poquito más. Veamos acá, nos centramos acá. Ahora yo voy a hacer un search de un usuario, ¿sí? Yo le voy a pasar un patrón, un pattern, ¿sí? Algo que quiero buscar. Establezco la conexión y tengo que armarme mi sentencia SQL para poder hacer la búsqueda. Fíjese, hasta esta primera parte es lo que yo tenía el listado, o sea, el select from y me lista todo el contenido. Pero ahora yo para poder hacer una restricción, una búsqueda, ¿qué tengo que agregarle? Una condición. Esa condición lo agrego con ¿qué? Con el comando where del select, ¿sí? Y ahora le agrego qué condición quiero que me muestre. Ah, quiero que me filtres, ¿sí? Por apellido, ¿sí? Algún patrón que yo escriba, ¿sí? Que coincida o que mache, entonces uso el operador like, que me permite a mí acá poner una expresión regular, ¿sí? No sé si se acuerdan. En base de datos, ¿sí? Habían expresiones regulares. Entonces, cuando voy a asignar, fíjense que acá yo puse una variable de pattern, ¿sí? Cuando voy a asignar qué valor quiero que contenga pattern, acá le asigno, fíjense, los porcentajes, que estos porcentajes en base de datos, ¿sí? Son lo que ustedes conocen como modines. Su verdadero nombre son expresiones regulares, ¿sí? Que dicen, bueno, que empiece con cualquier carácter que continúe con el patrón, puede tener cero, empezar con alguno o ninguno, ¿sí? Que machee con el patrón y que termine, ¿sí? Con algún otro carácter o ninguno, ¿sí? Ejecuta la sentencia SQL y me retorna. Entonces, fíjense que para hacer el search, lo único nuevo que estoy estableciendo acá es la condición where. El where y usando acá el operador like que me permite poner una expresión regular, ¿sí? Para que haga de macheo en la base de datos. Entonces yo cuando lo ejecute, ¿cómo hago la modificación entonces? Me hago un botoncito search, ¿sí? Cuando hago clic en buscar, entonces acá ustedes ya habrán visto, yo acá, fíjense, tengo un TXT pattern, entonces cuando yo haga clic en buscar acá, ¿sí? Ah, bueno, cuando haga clic en buscar, a ver, sí, voy a buscar, verifico que si está vacío, no puse nada, ah, bueno, listame todo el contenido que tengo el usuario. Pero
si yo estoy buscando algo realmente, no, llama al método, a la clase trabajar usuario, el método search usuario y pasarle el patrón que quiero que me busques. Y ese resultado me lo va a devolver en Datasur, me va a cargar en la grilla. ¿Sí? Listo. Entonces, por ejemplo, si yo pongo as, hay algo que coincide, en ese caso Castro y me devuelve. A ver, vamos acá. Si no, entonces, habíamos filtrado por López. Supongamos que yo quiero filtrar una parte que sea P o PES, que contenga en apellido la palabra PES. Voy a buscar y me filtra López. Entonces, ahí me está permitiendo filtrar por una expresión regular, ¿sí? Usted en uno de los ejercicios, la tarea o el objetivo que tiene que cumplir es que busquen por dos campos, supongamos por apellido y también por nombre, ¿sí? No quiere decir, ¿sí? Generalmente no quiere decir que ustedes tienen que agarrar, poner acá un text box para apellido, otro text box para nombre. ¿Por qué? Si dicen, che, buscame por apellido, nombre, usuario, ¿cuántos text box van a poner? ¿Tres? Y no, decime también buscame por el email. Apellido, nombre, usuario, email. ¿Me van a terminar poniendo cuatro text box? No, ¿sí? Eso se tiene que resolver internamente a nivel SQL, ¿sí? Eso lo dejo para que lo piensen y lo veo. Pero no me pongan dos checkbox, porque generalmente crea confusión para el cliente, ¿estamos? Para el usuario final. Lo ideal es que tengamos un solo input para por colocar algún patrón que yo quiero buscar. Bien, sigamos. Bien, esta es una funcionalidad que está piola, ¿sí? Que me permite a mí, por ejemplo, como no tenía nada, le puse en buscar, me listó todo, ¿sí? Pero fíjense que acá yo a medida que me voy moviendo por la grilla, me va cambiando los valores que tengo acá, ¿sí? Entonces eso está piola cuando yo ya implemente todo mi tema o mi gestión de ABM, porque ¿qué puedo? Este diseño es a modo de ejemplo, ¿sí? Ustedes pueden hacer el diseño como ustedes quieran, ¿estamos? Pero simplemente yo acá le estoy mostrando la funcionalidad básica, lo que se puede hacer. Entonces, fíjense que acá a medida que yo muevo movimiento ya me va completando mi formulario. Esta funcionalidad está piola cuando yo quiero actualizar algo, ¿sí? Cuando yo quiero actualizar algo, selecciono de la grilla cuál quiero actualizar y ya se me completa todos los campitos del formulario de datos de usuario. Entonces, si no tengo que estar escribiendo todo, ¿sí? Esa funcionalidad. Entonces, después le doy acá un botón actualizar, me actualiza. ¿Estamos? Bien, entonces, esa funcionalidad, fíjense en que acá, en Data Grid View User, hay un evento que es Current Cell Change. Cuando ocurre esto, si la fila esa es distinto de null, ¿sí? Es porque tiene algún valor, voy accediendo a las celdas, al valor de las celdas. Entonces, al valor de las celdas que tengo, por ejemplo, apellido, nombre, email, usuario, ¿sí? Y voy devolviendo. Fíjense que acá al final yo necesitaba estos valores, user ID y role, ¿para qué? Si es una actualización, ¿sí? Entonces yo puedo tomar la referencia de esta celda, sé cuál es el ID de toda esta fila. El role también, ¿sí? Generalmente es conveniente colocarlo al final, porque al principio son los datos más importantes que el cliente necesita ver, ¿sí? Bien. Y entonces de acá voy accediendo a los valores y lo voy asignando a los TXT para que me lo muestre. Eso sería todo. Bien. Entonces yo cuando ejecuto mi acción, es lo que ya vimos al momento de ejecutar, ¿sí? Selecciono algo y se me va mostrando acá. Bien. Entonces hasta acá
No hemos terminado de ver los contenidos básicos de lo que sería el trabajo práctico. Hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿Se entendió? A ver si me dan algún feedback, por favor. ¿Se entendió? Bien, ahora vamos. Bien. De lo que expliqué hasta acá, ¿quedó claro? O sea, todo lo que expliqué hasta acá es lo mínimo necesario que necesitamos para poder resolver el trabajo práctico. ¿Se entiende? Ahora vemos. Bien, bien, ahora vemos. ¿El resto hasta acá se entendió? Por favor, denme feedback así ya. Bien.